varias alabanzas, ¿verdad? Como dije anteriormente, bienvenidos a Comunidad de Fe, Plenitud de Vida, donde la palabra de vida es nuestro alimento, nuestra sustancia. Y en este día, pues, dije al principio que la razón, el motivo por el cual nos acercamos en este medio es para ser edificados sobre aquel que es el fundamento, Jesucristo. Y queremos, ¿verdad?, que esta edificación sea una edificación integral, tal como la expresa Pablo, ¿verdad? Pablo decía que hay diferentes tipos de edificación. Unos edifican sobre oro, plata y piedras preciosas, y otros edifican sobre madera, heno y hojarasca. Pero nosotros queremos que la edificación sea sobre todo aquello que está fundamentado en la vida y en la naturaleza de Dios, para que esto traiga un incremento de Cristo en nosotros. Así que esta edificación que portamos y traemos cada día lleva la intención de desarrollar al Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Y en este día pues tenemos varias alabanzas. Queremos comenzar con esa alabanza que titula Dios de lo imposible. Usted ahí, pues, como siempre lo decimos, en la medida que vamos fluyendo, ¿verdad?, en esta administración, usted siéntase libre para dar gloria, honra y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. No, ahí usted, en la comunidad de su hogar, donde usted se encuentre, usted puede tener una expresión de adoración y alabanza a aquel que lo merece todo. Así que vamos a escuchar esta alabanza y espero que usted, a medida que la alabanza fluye, vaya meditando en las realidades que ella porta para nosotros. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
diciendo que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel. Yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible. 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 Dios de lo imposible. Te adoramos. Eres invencible. Soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. No hay cadena que no se pueda romper con el poder de la sangre. Amén, gloria al Señor, qué poderosa verdad. Él es el Dios de lo imposible, aquel que hizo camino, gloria a Dios. La Biblia nos dice que Él abrió un mejor camino para nosotros, gloria al Señor, el cual nos ha dado libre entrada por su gracia a participar, ¿verdad?, de todas las cosas que Dios tiene y ha tenido preparada para nosotros. En este día damos gracias al Señor porque es una bendición el que podamos compartir esta verdad entre todos nosotros los hermanos en Cristo, sabiendo, verdad, que el Señor ha hecho todo lo que era imposible para la ley, tal como lo describe el apóstol Pablo, por cuanto la ley era débil. Cristo lo hizo, tomando forma de hombre, muriendo en aquella cruz, consumó el propósito eterno de Dios, el cual Él siempre se había propuesto desde antes de que las cosas fuesen. Entonces, en el día de hoy sabemos, damos gloria y honor porque sabemos que Él es el Dios de lo imposible. Amén. Y le bendecimos por toda la grandeza y por toda la verdad que está contenida en Él. Y que ahora, tal como lo expresa el apóstol, antes de estas cosas estaban en un misterio, pero este misterio ha sido dado a conocer a los siervos, gloria del Señor. Como lo dice Pablo, este misterio ha sido dado a conocer a los santos, apóstoles y profetas, amén, gloria al Señor, en el cual Él pues tuvo una gran revelación de lo que este misterio comprendía para nosotros. Entonces damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque esta verdad, Cristo, la verdad absoluta de Dios ha sido revelada a nuestra vida, amén. Entonces vamos a seguir, ¿verdad?, con el momento de adoración. Tenemos una alabanza que queremos participar con ustedes también y espero que sea también, ¿verdad?, de gran administración a cada uno de vuestros corazones. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más.
ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hace más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. Amén, gloria al Señor, qué gloriosa verdad. Yo espero que en el día de hoy usted entienda que usted camina con el Rey del universo, amén. Y por eso no hay que temer, amén. La palabra nos dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, amén. Esa es la realidad de Cristo en nosotros. Podemos estar en malas circunstancias, podemos estar atravesando momentos difíciles en la vida, pero entendemos que la realidad de los hijos de Dios es que nosotros tenemos al Cristo residente en nuestros corazones. Él habita en nosotros y tal como Él lo prometió, dice que Él no nos dejaría huérfanos, sino que estaría con nosotros hasta el fin. Amén. Y en el día de hoy, esta es tu verdad, esa es mi verdad, y de esa verdad nos estamos sosteniendo y alimentando. Así que quizás en el día de hoy puedas estar pasando algún momento difícil, algún recuerdo pueda estar llegando a tu vida, alguna situación se pueda estar presentando. Recuerda que no tienes por qué temer, sino que ahora, gloria al Señor, el Señor no nos ha dado ese espíritu de temor, el cual nos esclaviza, sino tenemos el espíritu del Hijo en nosotros, el cual nos hace decir Abba Padre, amén. Así que en esta mañana damos gloria a Dios y entendemos que todo lo que sucede en nosotros es por su gracia. Y esta es la próxima alabanza que quiero compartir con ustedes, es por tu gracia. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí
soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén, qué gloriosa verdad. Es por la gracia del Señor que es como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Cada uno de nosotros pues tenemos que dar gracias a Él de que Él, haciendo todas las cosas posibles, nos permite hoy en día, gloria al Señor, ser partícipe de todo la verdad que está contenida en Dios, de todo el propósito eterno que Él se propuso a sí mismo desde antes de la fundación de todas las cosas. Amén. Entonces en el día de hoy estamos contentos, estamos alegres. Para aquellos que acaban de llegar, bienvenidos a Comunidad de Fe, Plenitud de Vida. Gloria al Señor, y esperamos que en el día de hoy usted en este lugar sea plenamente edificado en el amado. Amén. Porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra razón de ser. El cuerpo de Cristo existe para crecer en aquel que es la cabeza. Amén. Eso lo estipula la palabra, ¿verdad? En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo decía que él, hablando de Dios, lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que llena todas las cosas. Amén. Entonces, él lo ha dado por cabeza a la iglesia. Y si él es la cabeza de la iglesia, entonces el cuerpo tiene que crecer en aquel que es la cabeza, Jesucristo. Amén. Entonces, bienvenidos una vez más y esperamos que usted hoy, pues, como hemos estipulado, usted hoy pueda tener un aumento, un incremento de Cristo. La iglesia es la expansión de la vida de Cristo aquí en la tierra. Él fue el grano de trigo que descendió a tierra y murió. Y como lo estipula el libro de Lucas, pero al morir nos explica que si muere trae mucho fruto. Nosotros somos el fruto, la cosecha. La iglesia es el fruto, la cosecha de la vida de Cristo. Y por tal, somos la expansión de esa vida aquí en la tierra. Así que en el día de hoy esperamos tener una palabra de sustancia, una palabra que realmente llene
nuestras expectativas en Cristo y podamos seguir avanzando en Él cada día más. Bien, pues vamos en esta hora a entrar en materia de trabajo y los invito a que usted, ahí donde está, en la comodidad de su casa o donde quiera que se encuentre, vayamos a la Escritura. Y quiero que vayamos hoy a visitar el libro, la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos. Acompáñenme ahí al capítulo 11, el destinado capítulo de la fe. Amén. Hebreos capítulo 11, y vamos a estar tomando dos versos de esta poderosa carta a los Hebreos para de ahí partir sobre esta premisa que queremos establecer en el día de hoy. Nuestra temática pues toma lugar de estos dos versículos para poder expresar aquello que queremos traer al cuerpo de Cristo en el día de hoy. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y vamos a dar lectura a los versículos 39 y 40. Amén. Y la palabra del Señor pues nos cita de esta manera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Considere estos dos versos en el día de hoy. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y para saber quiénes son todos estos, usted tiene que comenzar a leer este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, y ahí le va a decir que por la fe, Rahab, ¿verdad? Y todos estos antiguos alcanzaron un buen testimonio mediante la fe. Y dice, no recibieron lo prometido. Y sabemos que lo prometido era Cristo. Amén. Esa es la promesa de Dios. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Qué gloriosa verdad. Entonces, en el día de hoy, la temática que tenemos es la mejor provisión de Dios. La mejor provisión de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay dos maneras legales por las cuales Dios se ha relacionado con el hombre a través de la Biblia. Dos formas que las vamos a ver contundentemente a través de toda la Escritura. La primera es a través de sus promesas. Dios hizo promesas. Y la segunda es a través de las realidades. Por ejemplo, cuando leemos Hebreo, en el mismo capítulo 11 de Hebreo, en el versículo 13, nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Te ves? Las promesas. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquellos antiguos murieron creyendo en una promesa. Esta es una de las maneras en las cuales Dios se ha dado a conocer, ¿verdad?, para con los hombres, ¿verdad?, a través de las promesas, pero también Él se ha manifestado a nosotros a través de las realidades. Y sabemos que cuando al hablar de realidades, rápidamente podemos entender que la realidad es todo aquello que está consumado en Cristo. Amén. Entonces, Abraham, cuando nosotros hablamos del padre Abraham, Abraham tuvo solo una promesa. Nosotros hemos tenido la realidad de esa promesa. Entonces, una promesa nos muestra lo que Dios va a hacer en el futuro, lo que Dios ha anticipado, como nos dice la Biblia, en su previo ya conocimiento, nos ha dado una promesa. Y esta promesa está mostrando lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Pero una realidad, o cuando hablamos de la realidad nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros como un hecho concreto. Por eso digo ahorita que ellos recibieron las promesas,
nosotros vivimos en la consumación de la realidad y la realidad para nosotros los hijos de Dios es todo lo que está contenido en Cristo Jesús. Porque cuando miramos las promesas, una promesa es una palabra que Dios ha hablado antes de que se realice el hecho. Y yo quiero que usted me siga en esto poderosamente porque estas son dos cosas que hoy en día toman lugar en este gran hecho de lo que es la iglesia. Hay hijos que todavía viven en promesa, pero hay hijos que viven en la realidad. Cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, entendidos del pacto donde estamos viviendo, en el nuevo pacto, sabemos que el nuevo pacto está constituido, escuche bien esto, el nuevo pacto está constituido de realidades. El antiguo pacto estaba constituido en promesa. Por eso es que siempre les he dicho que todo lo que estaba contenido en aquel antiguo pacto estaba como sombra, tipo y figura de una realidad mayor. Aún Adán, Pablo mismo expresa de Adán que él era sombra del que había de venir. Si lo contextualizamos dentro de esto que hoy estamos presentando, entonces si él era una sombra, un tipo de aquel que había de venir, entonces tenemos que ver que el primer Adán era la promesa del segundo o del postrer Adán, como lo llama el apóstol. Entonces, cuando hablamos de la realidad, es algo que es la palabra misma de Dios hablada después de que ya Él ha realizado el hecho. Y el hecho ya está consumado en la persona de Cristo. A la promesa, cuando hablamos de promesa, a la promesa hay que creerle. Por eso todo eso, si usted leyó detenidamente y vuelve al texto de donde comenzamos, en el versículo 6 nos dice que ellos murieron sin alcanzar lo prometido. Acuérdense que la promesa es lo que Dios hará luego, lo que Dios ya ha previsto, pero que todavía no ha realizado como un hecho consumado. Entonces, a esa promesa, toda esta gente, cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreo, la carta a los Hebreos, el capítulo de la fe, usted va a ver que todos ellos murieron en promesa. Y como dije ahorita, usted puede vivir en las promesas o usted puede vivir en las realidades que ya Él consumó en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la promesa tú la crees, la realidad tú la disfrutas. Vuelvo a repetir eso porque es importante. La promesa tú la crees, la realidad tú la disfrutas. Y esto establece el sistema estructural de pensamiento en el creyente. Hay muchos que están viviendo creyendo en algo como que todavía no ha pasado, aunque ya hubiese estado cumplido, y otros que han entrado a participar de esta verdad, hoy entienden que esta realidad es nuestro deleite. Por eso es que Cristo, como mediador del mejor pacto, y dice la Biblia que contiene mejores promesas, ¿verdad?, para todos aquellos que abrazan por la fe. Pero una vez que usted abraza por la fe, eso que Dios prometió, que ya está consumado, entonces usted comienza ahora a disfrutar de toda la provisión de Dios. Por eso tenemos esta temática en el día de hoy, la mejor provisión de Dios. En la Biblia nosotros tenemos promesas, pero también tenemos realidades. Si tomamos como promesa la realidad de todo, se verá desde una perspectiva equivocada, que es lo que le estoy acabando de decir. Y tan pronto como nosotros creamos en una realidad de Dios, comenzaremos a experimentarla. Entonces, en el día de hoy, nuestra tarea de edificar es llevarnos a este entendimiento de que nosotros comencemos a experimentar la realidad de Dios en nosotros, más que seguir mirando algo como una cosa distante, y que muchos aún dentro de lo que llamamos el marco de la fe han perdido la expectación de recibir esto ya, porque muchos se han cansado en el camino, otros no pueden ver más allá de las imposibilidades de su vida,
pero los hijos entendidos, la iglesia relevante, entiende que ahora nosotros vivimos en algo cumplido, en algo que está consumado, que cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, esa ahora se convierte en la realidad de todos nosotros los hijos. Vuelvo a repetir eso, cuando Cristo dijo consumado es, esto ahora se vuelve en la realidad de todos los hijos de Dios. Amén. Entonces, cada vez que nosotros leemos en la Escritura, debemos estarnos preguntando continuamente, ¿me encuentro frente a una promesa o me encuentro frente a una realidad? Desde que usted lee el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto, siempre usted tiene que estar definiendo esto para tener una interpretación correcta de la Escritura. Escúcheme bien, y quizá más adelante uno de nuestros estudios que tenemos, ¿verdad?, en la escuela de Edén, hablemos y sobreabundemos un poco más de esto, porque esto va a cambiar nuestra manera de ver las cosas en la Escritura. ¿Amén? Nos va a enseñar cómo podemos, ¿verdad?, discernir lo que ya es versus lo que todavía no. ¿Amén? Y nosotros entendemos que nosotros vivimos en el ahora, pero en el todavía no, como lo expresa mi amado pastor Tommy Moya, cuando él expresa esta verdad, porque hay cosas que ya están consumadas de nosotros, pero hay otras que se van desarrollando, otras están tomando lugar. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando hablamos de este tema tan complicado que mucha gente lo ha simplificado de una manera, digo yo, hasta a veces absurda, es el tema de la salvación. Nosotros somos salvos, la Biblia lo expresa así, por gracia, pero a la vez estamos siendo salvados, porque la salvación, hablando de esto, tomando un momento para esto, la salvación es una obra progresiva en nosotros, es una obra de perfección en los santos, estamos siendo perfeccionados, amén. Por eso es que estas gracias que ministran a nuestra vida, como la expresa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, estas gracias que ministran el apóstol, el pastor, el evangelista, todas estas gracias están ministrando a nuestra vida para perfeccionarnos en la obra del ministerio, o sea, en la obra del propósito. Esta salvación nos ha integrado a participar de todo lo que Dios había provisto de antemano, pero también nos está perfeccionando, nos está transformando, está cambiándonos de una forma a otra hasta que todos lleguemos a la consumación plena de este propósito, hasta que todos nosotros lleguemos a ser igual a Él. Amén. Entonces, le digo esto para que usted vaya entendiendo esta realidad. Entonces, cuando leemos la Escritura, hay que ver qué es lo que tenemos de frente. ¿Estamos hablando de una promesa o estamos hablando de una realidad? Porque eso es lo que va a determinar nuestra oración y va a determinar nuestra actitud ante todas las cosas. Por la realidad, no hace falta que nosotros oremos. Lo que ya está consumado está orando, no tenemos que estar orando para decir, Señor, perdónanos, porque ya no nos perdonó. La Biblia dice que por la sangre de Él, en Efesios capítulo 1, dice que por su sangre tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. O sea, eso es una realidad en Cristo. Amén, gloria al Señor. Lo que sí tenemos que orar es, el Señor, cada día, perfeccióname en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, la verdad de Cristo en nosotros, como lo que hemos hablado desde el principio, Cristo todos los días se está formando más y más y más. Esta es la razón por la cual estamos siendo edificados, para que desaparezca más en nosotros y aparezca más Él en nuestros corazones. Amén, gloria al Señor. Entonces, por la realidad no hace falta que nosotros estemos orando, sino que debemos verla, estar conscientes de que esto fue hecho. Ya nosotros entendemos que Cristo murió, que Cristo condenó la naturaleza adámica, que Cristo en la cruz
del Calvario sentenció el pecado, que Cristo por su cruz y la resurrección nos ha dado vida eterna. No tenemos que orar para tener vida eterna. Ya la vida eterna es una realidad. Entonces, a esto es lo que yo quiero que, o esto es lo que yo quiero que usted entienda en este día, que es la realidad y que es una promesa. Entonces, una promesa puede cancelarse y quedar sin efecto, pero una realidad no. Ya es tarde para que Dios lo haga. Por ejemplo, hay gente que puede haber recibido una promesa de que Dios hará esto en su vida, pero por desavenencias de la vida y a veces cosas que en nuestro transitar no las llegamos a alcanzar. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el ejemplo de los ministerios, cuando se le dice a la gente, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello otro. Bueno, nosotros sabemos que todo lo que Dios promete a nuestra vida, que Él va a hacer, y como dice, y Dios no es hijo de hombre para mentir, dice la Escritura, todo esto nos va a llevar siempre a una verdad, pero que dentro de ese caminar en esa verdad tenemos que ser contundentes, que tiene que haber devoción, dedicación a aquello, ¿verdad?, que el Señor ha prometido para nosotros. Entonces, esto puede pasar como una promesa, pero las realidades de Dios nunca se cancelan. Gloria al Señor, nunca va a ser tarde, ¿verdad? En una promesa puede ser tarde que Dios lo haga, pero en una realidad ya eso está hecho y está efectuado. Por ejemplo, Abraham tuvo la promesa de lo que Dios haría. Usted sabe que lo que Dios le promete a Abraham, le dice que en él serían benditas todas las naciones, que le promete la promesa hecha a Abraham, una promesa de fructificación, de crecimiento, de abundancia, amén, de todo lo que Dios haría. Pero nosotros fuimos los que vinimos a participar de esa realidad. Y por eso leímos en estos versículos hoy, cuando usted comienza leyendo Hebreos capítulo 11, en el versículo 13, uno de los versículos que leímos, y el 39 y el 40, nos dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y luego, donde leímos en el 39 al 40, nos dice que nosotros y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios, y aquí es donde dice, Dios ha provisto alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos los perfeccionados, aparte de nosotros. Entonces, vamos a mirar, veamos algunos ejemplos de esto para que esto produzca un mayor entendimiento de la diferencia que existe entre una promesa y una realidad. Por ejemplo, en la promesa podemos leer en Isaías capítulo 7, el versículo 14, el Señor le decía, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros sabemos que para Israel eso era una promesa, no para la iglesia. Ya para la iglesia eso es un hecho consumado. Ya Dios proveyó al Hijo. Sabemos que Filipenses capítulo 2 nos confiesa y nos dice que el cual, siendo en forma de Dios, no tomó esto como cosa de que aferrarse, sino que tomó la condición de siervo, y estando en esta condición dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ya aquí vemos lo que forma la realidad de la iglesia. Entonces, para nosotros, esa realidad, si miramos a Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y 5, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y acuérdense que hay unos temas atrás, y les recomiendo que si usted no lo escuchó, regrese atrás a escuchar ese mensaje, la adopción, la madurez de los hijos. Amén. Entonces, ya para nosotros, una realidad es que ya Cristo vino. Ya Él consumó el propósito, como dije anteriormente, en la cruz, Él declaró que esta obra es consumada. Entonces,
para nosotros ahora, los que vivimos post el hecho de la cruz, esto es una realidad que es hecha. Esto debe ser ahora nuestro deleite, nuestro disfrute, nuestra realidad. Por ejemplo, otro ejemplo de una promesa lo vemos aquí mismo en este capítulo 11 de Hebreo, que es lo que acabamos de leer, que dice que ellos murieron, conforme a la fe, ellos murieron, todo esto sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, lo confesaron y declararon que eran peregrinos extranjeros sobre la tierra. Y nos dice en el 39 que todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, dice, no recibieron lo prometido. Pero la realidad para nosotros entonces es lo que dice el versículo 40. Por eso le dije, mantenga su Biblia siempre abierta para que usted vea. Y en la Escritura estamos aprendiendo a discernir lo que es una promesa versus lo que es una realidad. En el 40 nos dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa es una realidad. Y esa realidad es Cristo Jesús. Entonces las promesas de Dios se pueden retardar, pero las realidades de Dios nunca son retenidas. Amén. Y es importante, yo sé que para muchos de ustedes que son bíblicos, rápidamente van a tratar de citar ese versículo en segunda de Pedro, pero el Señor no retarda su promesa. Tenemos que entender que hay promesas que están establecidas, pero que para nosotros tienen un tiempo de ser, pero todas las promesas que son en Cristo, y esto es lo que segunda de Corintios capítulo 2 versículo 20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, por medio de nosotros para gloria de Dios. Lo que Dios prometió que en relación a Cristo, todo está cumplido. Amén. Todo eso está cumplido. El segunda de Pedro dice que el Señor no lo, y cuando hablamos de recordar, no dice que Dios no lo va a cumplir, sino dice que se detiene, algo que detiene el tiempo, o una cosa que se detiene de que se cumpla en un determinado tiempo. No que no vaya a pasar, sino que se detiene en ese determinado tiempo para tener su cumplimiento. Y por eso Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuche bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces, Dios para nosotros ha provisto algo mejor. Gloria al Señor. Entonces, en una promesa divina, hay dos factores que siempre debemos considerar. Lo que Dios ha realizado como algo consumado y nuestra experiencia personal en esa obra realizada. Escuche bien. Estos dos factores siempre tienen que ser considerados por nosotros. Lo que Dios ha realizado como algo consumado, pero también la experiencia personal que tenemos nosotros en esa obra, en esa realidad. Entonces, estos son los pasos correctos para que nosotros podamos disfrutar una realidad. Porque ahora que vivimos, estamos frente a esta realidad que Él ha consumado, ¿cómo vamos ahora a tener este disfrute? ¿Cómo ahora vamos a poder fluir dentro de todo este entendimiento para que toda la herencia, para que toda la provisión de Dios pueda ser, ¿verdad?, disfrutada por nosotros los hijos? Bueno, los pasos correctos para disfrutar una realidad divina, primeramente, es la realidad misma. La fe que tenemos en esa realidad y la experiencia personal en esa realidad. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Es la realidad misma. ¿Cómo vamos a disfrutar de esta realidad? Bueno, es por causa de la realidad misma. Es por causa de la fe que tenemos en esa realidad y por la experiencia que tenemos dentro de esa realidad. Amén. Entonces, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 11, nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mire cómo esto funciona en esto. Cuando usted mira, y acabo de decir que los pasos correctos para disfrutar esta realidad es la realidad misma. Bueno, la realidad misma sería que Cristo venció el pecado en la cruz. Cristo condenó la naturaleza pecaminosa. Cristo perdonó todo pecado. Esa realidad produce nuestro deleite. Ahora, nosotros, como dentro de esa realidad, esa realidad es algo certero, es algo cierto, pero usted tiene que creer en eso. Por eso dije, la fe misma dentro de esa realidad. Porque hay muchas... Esto se ha venido predicando a través del tiempo, en todo lugar. Te va a ver, o a menos en lugares donde debe haber este tipo de entendimiento, se ha ido predicando esta verdad. Pero ¿qué sucede? Mucha gente, aunque Cristo condenó el juicio del pecado, fue sentenciado en la cruz, la naturaleza pecaminosa fue condenada en la cruz y los pecados nuestros fueron perdonados, hay muchos que no viven dentro de esa realidad. Todavía usted va a ver muchos hijos de Dios confesando que todavía ellos son pecadores. Y esto es incongruente con la realidad que ya está establecida. Amén. Yo quiero que me sigan bien en esto. Si Dios nos dice que por la sangre de Él fue la redención de nuestros pecados, ya eso es un hecho que está consumando, una realidad. Es una realidad para nosotros. Pero si no tenemos fe en esa realidad, o sea, si no creemos y lo damos, acuérdense que entendamos, y aquí hay una diferencia también que tenemos que establecer, y es la diferencia de qué es lo que nosotros pensamos que es fe. Para muchos la fe es algo circunstancial. Para otros la fe es el advenimiento de algo futuro. Pero para los hijos de Dios, la fe es la total dependencia en la obra que Dios ha hecho. Es una total dependencia. Nosotros cuando tenemos esta fe en esa realidad, nosotros entendemos que esto es así porque es así y es así porque Dios lo dijo y lo hizo de esta manera. Entonces, esa fe es donde ahora se convierte en nuestra convicción. ¿Amén? Por eso dice que después la fe, Hebreos 11:1, ¿verdad? Es el versículo, uno de los versículos más citados por la iglesia cristiana, donde dice que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Estamos convictos. ¿Sabes lo que está el convicto, verdad? Convicto es usted está aprisionado por esa verdad. Usted está encerrado en esta verdad y de ahí nadie lo puede mover. Por eso es que para que nosotros podamos disfrutar de una realidad divina, tenemos que contar con la realidad, pero también tenemos que contar con nuestra convicción, con nuestra fe, con nuestra dependencia de que eso ha sido así. El problema de muchos hoy es que cualquier viento de doctrina, cualquier mala interpretación que muchos dan, rápidamente lo estamos dando por un hecho y muchos han sido movidos de esa verdad. Si usted mira a través de toda la carta a los hebreos, usted va a ver el consejo continuo del autor es que ellos permanezcan. Le dice, por tanto es menester, usted lee el capítulo 2, comienza así diciendo, por tanto es menester que atendamos, escuche bien, porque el oír es por la fe, dice la palabra, que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y él les habla también de la dureza que ha entrado en el corazón. Como muchos han dejado de congregarse, como muchos tienen por costumbre, y este asunto de congregarse, de sentarse en una congregación, este asunto es relativo a la fe. Muchos han dejado de creer, muchos han dejado de participar, de depender totalmente de Dios para ir a perseguir un pensamiento, una acción que otros
que otros han establecido, pero que no es la verdad de Dios. Entonces nosotros estamos establecidos en la verdad de Dios. Y mencionan a todos los hermanos que siguen comentando por ahí, algunos dicen, suave, pastor, explique esto, amén, gloria al Señor. Queremos que usted entienda hoy que nosotros ya no vivimos en las promesas, nosotros vivimos en las realidades de Dios, amén. Entonces, para disfrutar de esto, número uno, tiene que contar con esa realidad, número dos, tiene que contar con la fe en esa realidad, y número tres, la experiencia que cada uno de nosotros tenemos dentro de esa realidad. Porque una vez que nuestra fe está establecida en la realidad de Dios, una evidencia de eso se produce en nosotros. Por eso Pablo decía, y que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esa es la experiencia. Si podemos decir que tenemos el Espíritu, pero no vivir en el Espíritu, no andar en el Espíritu. Amén. Entonces, esa verdad que nosotros, de la cual nosotros estamos convictos, estamos atrapados en ella, gloria al Señor, porque entendemos el peso de esa verdad. Entonces ahora tenemos una experiencia que se manifiesta en nosotros, y esto es lo que Pablo habla de en Romanos capítulo 6, el versículo que le cita, el versículo 12, porque le dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Si usted no está convicto de que Cristo hizo todo esto en la cruz, usted no va a poder considerarse muerto al pecado, porque una de las cosas que la cruz de Cristo nos enseñó es a vivir una vida crucificada. Estamos crucificando cada día el yo, el ego terrenal en nosotros, tal como Pablo lo expresa, el morir lo terrenal en vosotros, y comienza a hacer una lista de cosas a la cual tenemos que morir cada día, y de la manera que morimos es llevando todas estas cosas a la cruz de Cristo, porque sabemos que la realidad es que fue allí donde Él venció todos estos efectos de esa antigua naturaleza, y fue de allí donde parte todo lo nuevo de Dios, en lo cual ahora usted y yo estamos participando por su resurrección. Amén. Entonces, en Efesios también, capítulo 2, ahí busque su Biblia, también se llama a través de la Escritura, de los versículos 5 y 6 nos dicen que aún estando nosotros muertos, usted ve, dice, aún estando nosotros muertos al pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es una realidad. Nosotros, nuestra condición es que estamos muertos al pecado y vivos para Él. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque, como citaba hace un tiempo atrás, por gracia nos dice que somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note eso. Nuestra realidad, que dice Efesios capítulo 2, 5 y 6. Bueno, nuestra realidad es que cuando estábamos muertos en el pecado, porque esa es la condición del hombre que vive sin Dios, estábamos muertos. Ahora la realidad para nosotros, para todos aquellos que han pasado por la cruz y el nuevo nacimiento que produce la resurrección de Cristo, ahora entendemos: uno, usted tiene vida. Amén. Dos, la condición de su vida y mi vida es de resucitados. Fuimos resucitados. Esa palabra nos resucitó. Somos nacidos de nuevo. Hemos recibido el nuevo nacimiento por la simiente de Él en nosotros, por el esperma de Dios en nosotros. Esa palabra simiente en el griego es esperma. Amén. Y no llevemos esto a un término carnal, sino mire que el esperma es el depósito que Dios mismo dio. Amén. En Jesucristo, para que nosotros ahora participemos de este nuevo nacimiento. Él depositó algo de Él. Cuando un hombre y una mujer se unen, el hombre deposita algo de Él en esa interacción sexual que tiene con la mujer, para que haya y eventualmente llegue a haber una concepción. Entonces Dios lo que hace es que depositó algo de Él en nosotros, lo cual es Cristo mismo, que nos ha hecho renacer en esta nueva realidad. Entonces, esa resurrección es un nuevo nacimiento. Entonces, ahora tenemos vida, la vida de Cristo está impartida en nosotros,
hemos nacido de nuevo. Entonces nos dice, y nos hizo sentar. Entonces esa es nuestra condición presente dentro de esta realidad. ¿Cómo una iglesia puede gobernar si no está entendida de esta realidad? ¿Cómo una iglesia puede ser la manifestación del reino en la tierra si no estamos comprendidos de que nosotros estamos sentados, estamos descansando en un lugar de autoridad en Cristo? Porque de ahí es que fluyen todas las cosas. Por eso es que Efesios 1 nos dice que en el versículo 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Quiere decir que desde allí, desde esa realidad de Cristo, parte todo el bien, toda la bondad, todo el favor de Dios, del cual hoy estamos disfrutando como una realidad. Entonces lo que Efesios 2 nos está diciendo aquí no es una promesa, es una realidad. No necesitamos ciertas posturas para recibirla. Lo único que necesitamos es creer en que ya esto, o sea, volvemos a lo mismo, lo que usted necesita es estar convicto de que esta realidad, del peso de esta realidad. Romanos 6:6 también nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Usted ve, nos está hablando de la realidad de sabiendo. Mire cómo cuando usted se detiene y en este entendimiento comienza a fluir en la escritura, esta verdad como que empiezan a saltar en su pensamiento. Dice sabiendo. Usted tiene que estar, esto es algo que usted debe conocer, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso le dije que la vieja naturaleza de Adán fue condenada en la cruz por la obra del Cristo. Amén. Jesucristo vino aquí a la tierra para establecer o restablecer nuevamente, mejor dicho, el reino de Dios, amén, el sacerdocio nuevamente y la conexión con la vida de Dios. Eso fue lo que Jesús el Cristo hizo durante su caminar como hombre en la tierra, pero en la cruz Él consuma la obra del propósito, y la obra del propósito es que nosotros todos seamos perfectos en Él, para que manifestemos a aquel que es la perfección de todas las cosas, Cristo mismo en nosotros, y que nosotros podamos manifestar la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Entonces nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Usted ve, cuando yo le digo la naturaleza pecaminosa, la sentencia del pecado, los pecados perdonados, no es algo que este servidor se está inventando, sino es algo que ya está estipulado para nosotros como una realidad, y que nos dice que allí en la cruz el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Pablo aquí menciona tres cosas que son cruciales. Primeramente, él dice el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa que reina en el hombre. Por ejemplo, cuando usted mira el pecado en sí, míralo como el apóstol Basilio Patini en una ocasión dijo que cuando nosotros miramos el pecado, los pecados versus la naturaleza pecaminosa, usted lo puede considerar así, y creo que es una manera práctica de presentar esto. Él decía, mire la naturaleza pecaminosa como una factoría, así como tú ves una factoría de hacer carro y eso, ¿verdad? Entonces, los pecados es el producto de esa factoría. Cuando esa factoría o esa empresa está establecida con un fin, por ejemplo, si usted es la compañía Pfizer está establecida para producir las vacunas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hemos visto cómo Pfizer tomó en este tiempo de pandemia todo ese auge y produjo vacunas. Entonces, las vacunas del COVID son el producto. Entonces, la naturaleza pecaminosa fue lo que nosotros heredamos del viejo Adán. Y los pecados, las acciones que cometemos el hombre, lo que cometen los hombres, es el producto. Entonces, el pecado es importante entenderlo, porque una cosa, a veces nosotros
en las congregaciones, nos enfocamos mucho en el producto, pero no llegamos al real problema que es la naturaleza que habita en los hombres. Por eso usted ve que en muchas congregaciones hoy en día, ¿qué es lo que se trata de hacer? Se trata de disfrazar el pecado, que las acciones de los hombres no se dejen ver. Y muchas veces, lamentablemente, no cambia, no altera la condición real del hombre. La naturaleza es la condición, los pecados son las acciones. Entonces, la iglesia se enfoca más en acciones y no en la condición del hombre. Por eso es que dentro de las congregaciones, lamentablemente, lo puedo decir así, usted va a ver muchos homosexuales con una naturaleza reprimida, usted va a ver muchos pedófilos que pueden haberlo, ¿verdad? Con lo que están haciendo, reprimiendo las acciones, pero dentro de ellos lo que tienen es una tormenta en su interior. Y lo que la religión trata de hacer es tratar de controlar las acciones. Pero ese no debe ser nuestro enfoque, sino nuestro enfoque debe ser la transformación total del individuo, para que nosotros, ¿verdad?, seamos transformados como por el Espíritu, que podamos ver cara a cara la gloria del Señor, que seamos transformados en su imagen como por el Espíritu, para que nosotros nos parezcamos a Él. Y esto que digo de los homosexuales y esto que digo de los pedófilos, no llevo la intención de ofender a nadie, sino que entendamos cuál es la realidad que Dios establece para nosotros, que entendamos que ahora nuestra condición es muertos a eso. Hemos crucificado esa naturaleza. O sea, ya eso no es lo que me apetece hacer. Y por consiguiente, como no es la condición que poseo, tampoco voy a manifestar esas obras que son producto de esa carnalidad, sino que lo que ahora quiero hacer es todo aquello que agrada y honra al Señor. Amén. Entonces, también Pablo menciona a nuestro viejo hombre, que es el viejo ego, que se deleita en esas cosas del pecado. Amén. Ese viejo hombre lo que busca es deleitarse en esa condición, pero la condición del nuevo hombre es deleitarse en toda la realidad que Dios ha establecido para con nosotros. También Pablo menciona el cuerpo del pecado, el cual es como una marioneta. En el original, en el griego original, la frase para que el cuerpo del pecado sea destruido significa para que el cuerpo del pecado quede sin empleo, o sea, que esto no tenga un desempeño en nosotros, que ya esas cosas no se manifiesten más en nosotros, porque ahora nuestra condición en el nuevo hombre es la condición de un hombre espiritual, de un hombre que ahora se deleita en las cosas que produce el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso es que ahora podemos permitir, como dice la carta a los Hebreos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Ahora podemos hacer eso porque tenemos, ¿verdad?, la condición del nuevo hombre, un hombre que se deleita en toda la realidad de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que las realidades de Dios lleguen a ser nuestras realidades? Esa sería la pregunta. ¿Cómo haríamos nosotros para que las realidades de Dios lleguen a ser nuestras propias realidades? Entonces, para que nosotros vamos a acceder a una realidad de Dios y tener su certeza, hace falta que nosotros tengamos la revelación del Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu, del Espíritu Santo. Y esto se puede manifestar en 5 verdades que son fundamentales. Por ejemplo, miremos Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Sígame ahí, Efesios 1, del 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno,
una de estas 5 verdades fundamentales para que nosotros podamos hacer las realidades de Dios nuestra es que nosotros tenemos que aferrarnos de la palabra para creer que somos lo que Dios dijo que nosotros somos. Volvemos al hecho de la fe. Esa total dependencia, esa convicción me va a llevar a entender que yo soy lo que soy. Pablo, por ejemplo, lo manifestaba así. Pablo decía, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y como tal, ya llegaron ese entendimiento. Entonces, número 2, tenemos que actuar sobre el fundamento de esa realidad. Tenemos que demostrar, manifestar lo que somos. No es tan solo decir, oh, yo soy creyente. Bueno, si eres creyente, si eres un hijo de Dios, tienes que manifestar que realmente eres un hijo que ha sido resucitado juntamente con Cristo. Entonces, tienes que aferrarte a esa verdad que Dios ya ha declarado en nosotros, ha consumado en nosotros. Y segundo, tienes que actuar sobre el fundamento de esa realidad. Número 3, es importante que creamos que la realidad de Dios son más dignas de confianza que nuestras tentaciones y sentimientos. Tenemos que creer que todo lo que Dios ha establecido, como nos dice Hebreos 11:40, dice que Dios hizo provisión de algo mejor. O sea, tenemos que entender que lo que Dios hizo es mejor para nosotros. Nuestra responsabilidad frente a estas realidades es creer y creer a lo que Dios ha establecido para que entremos a disfrutar de esto. Número 4, la importancia que la fe tiene en estas circunstancias. La fe es la única manera de sustanciar una realidad y que esto llegue a ser una experiencia para nosotros. Recuerdo ahorita que le dije de la realidad misma, la fe dentro de la realidad y la experiencia. Sin la fe no hay experiencia. Amén. Por eso vuelvo a citar lo que dice Hebreos 11:1, que es por la fe la certeza. Y también nos dice que es la convicción de lo que no se ve. Y por la fe entonces comienza Hebreo a declararnos qué fue lo que sucedió para que aquellos antiguos alcanzaran un buen testimonio. Entonces, número 5, tenemos que permanecer en Él, en esa realidad. Entonces, toda la realidad de Dios están en Cristo y por tanto en Él permanecemos. Por eso es que decimos, en Él nos movemos, en Él somos y en Él actuamos. ¿Amén? Esa es la realidad como tal lo declara el libro de los Hechos para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas escuche bien, nos han sido dadas por su divino poder. Esto centra una realidad de nosotros mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra realidad para nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Mire cómo las realidades de promesas debimos haber transicionado a las realidades. Primera de Corintios 1:30 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que somos. Esta es nuestra realidad, que por Cristo Jesús hemos sido constituidos lo mismo que Él es. Amén. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, dice, de Cristo estáis revestidos. Usted el día de hoy está revestido de Cristo. Usted ahora se ha puesto la vestidura del nuevo hombre. Usted camina ahora en la semejanza de aquel que es la imagen visible del Dios invisible. Romanos 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, esta es nuestra realidad en el día de hoy. Y esto que le acabo de decir va a cambiar la percepción que tenemos de muchas cosas a través de la Escritura. Esto debe
ayudarnos a entender, a distinguir aquellas cosas que son promesas, y nosotros sabemos que una promesa es una palabra dicha por Dios en la que Él se compromete a hacer algo en nosotros. Eso lo entendemos. Tal como nos lo dice, por ejemplo, Gálatas 3:16, nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y Pablo denota que la cual es Cristo Jesús. También en la Biblia vamos a mirar lo que es juramento, lo que Dios dice. Porque estamos mirando cómo Dios se ha relacionado a través del tiempo con el hombre. A través de promesas y a través de realidades. Pero en el proceso de esas promesas y realidades está lo que Dios también ha juramentado. Y cuando hablamos de ese juramento, es la confirmación legal de Dios. La confirmación legal de Dios, ya sea hablado o escrito, ¿verdad? De lo que Él ha prometido. Por eso es que el pacto eterno es la confirmación legal del propósito que Dios estableció. Escuche bien, el pacto eterno es la confirmación del propósito, es la manera en la que Dios legaliza lo que Él dijo que iba a hacer. Lo que Él se propuso a sí mismo, Él lo legalizó para que tuviera efectividad. Amén. Hebreos 6:3 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo juramentar por otro mayor, dice que juró por sí mismo. Ese juramento, yo lo voy a hacer, y esto es lo que he dicho que voy a hacer. Y Él lo hace. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso su juramento. Cuando Dios dice algo, por eso la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios legaliza su palabra, cuando Dios dice, esto es lo que haré. A Israel muchas veces el Señor le dijo, y esto es lo que haré con la casa de Israel. ¿Lo hizo Dios? Claro que sí, la Biblia lo dice. Porque entonces, eso que Él juramenta, lo convierte en un pacto. Y cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento, inmediatamente se convierte en esto mismo, se convierte en un pacto. Y es todo lo que Hebreos capítulo 8, del 6 al 13 nos dice. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, hablando del antiguo pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a todas sus injusticias y nunca más, dice el Señor, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, lo que aquí nos habla es que un pacto ata a la gente más que a una promesa. Una promesa puede llegar o no llegar, pero cuando el pacto está establecido, esto es lo que Dios va a cumplir y esto es lo que yo les acabo de decir. Cuando Dios establece, cuando Él juramenta algo y lo establece como legalidad, lo convierte en un pacto. Y este pacto ahora está establecido, es un vínculo que es insolvible. Amén. Gloria al Señor. Para Dios, los hombres hoy en día, yo no creo mucho cuando los hombres dicen, vamos a pactar con Dios, siempre están pactando y siempre están fallando en todo lo que pactan. No, cuando Dios establece un pacto, ese pacto es un vínculo insoluble, no tiene disolución porque Él lo prometió, Él lo juramentó. O sea, es como decir, yo voy a estar, usted trae un documento.
Esa es la promesa de lo que se va a hacer. Y viene el juez y lo sella, lo juramenta. Y ahora queda como un documento legalizado que es irrevocable. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Así son los procederes de Dios. Y esto entonces se convierte en nosotros como en un testamento, que es la última voluntad legal de esa persona. Y por eso es que la Biblia nos dice que en la muerte del testador, ahora al morir el testador, todos nosotros hemos quedado libres para vivir en esta nueva realidad de Dios. Él lo legalizó en un pacto y esto se convirtió en la voluntad final de Dios. Y en esta ocasión, la persona que hizo el pacto murió para que el pacto llegara a ser un testamento. El testamento es la última voluntad de Dios. Entonces, cuando miramos el nuevo pacto, el testamento fue establecido por medio de Cristo. Cristo estableció la última voluntad de Dios para con los hombres. Amén. Entonces ahora ya nosotros no vivimos en las promesas, sino que vivimos en la realidad de todo aquello que es el Espíritu. Todo aquello que es el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y yo espero que con este entendimiento hoy, usted cuando mire la Escritura y esté leyendo, especialmente cuando usted lee el Antiguo Pacto, usted entienda que todo el Antiguo Pacto estaba basado en promesas, algo que Dios iba a hacer. Y de ahí es la dicotomía que tenemos dentro de la teología cristiana o la teología que la iglesia de hoy experimenta, porque muchos están todavía actuando como si Dios no hubiese hecho lo que Él dijo que iba a hacer. Pero nosotros entendemos que nosotros estamos viviendo en la mejor provisión de Dios. Nosotros estamos viviendo ahora en este nuevo pacto que ha sido legalizado en su testamento, en la voluntad final de Dios. Esto es lo que integra al hombre plenamente al propósito, o vincula al hombre al propósito eterno. Ya yo no vivo por las promesas que Dios ha establecido, sino yo vivo en la realidad de la consumación de aquello que Él dijo como una promesa. Yo estoy disfrutando la realidad. No es que yo esté tirando, invalidando, las promesas llegaron a convertirse en una realidad. Por eso es que Pablo nos dice, ahí en Corintios 2:20, nos dice que todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, son sí y amén. Tienen su verdad y su consumación. Amén. Entonces, ahí es donde está la iglesia en el día de hoy. Yo espero que bajo este entendimiento hoy, pues, una medida de Cristo haya aumentado en nosotros. Hemos tenido, ¿verdad?, un buen número de personas que hoy se sumaron a esta edificación, esperando que usted entienda que Dios hizo una mejor provisión para nosotros. ¿Por qué vivir en la realidad del nuevo pacto? Porque es la mejor provisión de Dios para nosotros. Eso siempre fue lo que Dios tuvo en intención. Es más, el nuevo pacto es el pacto más antiguo que existe, porque la ley, tal como hemos estado hablando en nuestros estudios y sesiones, la ley fue temporal. Eso vino a tratar con los comportamientos de los hombres. Pero nosotros vivimos en aquello que es eterno, en aquello que es la realidad de Dios y que Él ha traído ahora a manifestación. Él manifestó aquello que es invisible, lo manifestó en lo visible, para que nosotros ahora tengamos el deleite de esta verdad. Oremos al Señor. Padre, te adoramos y te damos gracias. Gracias por tu verdad. Porque ahora, Señor, nos enseñas, nos transicionas en nuestra estructura mental a salir, Señor, de pensar en cosas que quizás determinamos nosotros que tú no has hecho cuando sí las has hecho. Y nos ayudas a entrar a vivir de acuerdo a las realidades que están establecidas en Cristo Jesús. Cristo es nuestra realidad de vida. Este nuevo pacto, Señor, que fue sellado con la sangre del Cristo eterno, ahora, Señor, nosotros estamos, Señor Padre, disfrutando. El Cristo eterno se hizo carne y aquel hombre Jesús derramó su sangre para certificar, para juramentar, para legalizar toda la verdad que estaba contenida en ti. Te damos gracias, Dios de gloria,
porque ahora todos nosotros portamos tu imagen y vivimos conforme a la naturaleza que tú has impartido por medio de tu Hijo en cada uno de nosotros. Te doy gracias por esta comunidad virtual, Señor, en este día, la cual nos permite, Señor, poder ministrar y cada día poder traer un poco de alimento, un poco de sustancia, Señor, espiritual a los corazones de cada uno de ellos, Señor. Y te pido que cada día nos dé más sabiduría, nos dé más entendimiento para poder seguir fluyendo en estas verdades que solamente provienen de tu Espíritu hacia nosotros. Y donde quiera que esta palabra fluya, yo te pido, Señor, que haya una transformación integral en el corazón de aquellos que escuchan. Por los méritos de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Y si usted ahí pues ha recibido esta verdad, levante su mano y diga amén, así sea. La recibimos en nuestro espíritu, la procesamos en nuestro corazón, vivimos en las realidades de Dios. Amén. Usted vive en la mejor provisión de Dios. Así que yo espero que esto usted lo procese y no se limite nada más a escuchar aquí. Si quizá mitad de las cosas usted no la pudo digerir, eso queda la grabación ahí para nosotros, para que nosotros entendamos que estas cosas y estas cosas lleguen a claridad a nuestro espíritu. Así que yo le recomiendo, le aconsejo que todas estas verdades que hemos ido predicando, usted vaya, revisítelas otra vez, saque tiempo para escuchar. Una semana llevaba con alguien y él me decía, pastor, hermano, usted también. Y yo digo, sí, yo escucho lo que hablamos aquí, yo voy y lo revisito y lo escucho otra vez. Algunos personas dicen, ay, que el pastor no se cansa de escuchar. No, no es un asunto de escuchar, no, es un asunto de que hay cosas que llegan por el espíritu. Bueno, nosotros nos podemos sentar, estudiar, analizar, hacer apuntes, pero hay cosas que mediante la transmisión llegan por el espíritu y el espíritu no nos da a entender, y son cosas que aumentan nuestro conocimiento en él. Así que no es un asunto de escucharme a mí o escucharse a usted, es un asunto de que estas verdades se establezcan como cimiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Que se conviertan en parte de este fundamento que está establecido ya. Esto es la edificación. Lo que recibimos lo estamos asentando en Él, que es el fundamento de todas las cosas. Así que damos gracias al Señor. Hemos llegado al final de nuestra transmisión, ¿verdad? Siempre a todos los hermanos les decimos, usted, ¿verdad?, siente en su corazón ser un colaborador en Cristo Jesús, ¿verdad?, y ayudar a que esta obra siga avanzando hacia adelante. Usted lo puede hacer a través de la aplicación de Venmo, o también lo puede hacer a través de la aplicación de Zelle. A través de Zelle usted nada más usa el número de teléfono de mi persona. A través de la aplicación Venmo usted sabe que tiene que ir a Comunidad de Fe, Plenitud de Vida, y ahí usted hace también su aportación, ¿verdad? Es parte de lo que hemos recibido por gracia. Amén. Esto nos ayuda también a expandir la obra del ministerio y que la palabra de fe continúe, ¿verdad?, teniendo alcance en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. Amén. Así que sus ofrendas, sus diezmos, sus aportaciones, gloria al Señor, son bien recibidas para el avance de esta comunidad de fe, plenitud de vida. Así que mis hermanos y amigos que nos escucharon en el día de hoy, espero que esto haya sido de gran sustancia y de gran incremento de la vida de Él en nosotros para ustedes. Así que sean todos bendecidos en esta tarde, y será hasta el día martes nuevamente que volvemos a la reunión virtual, al discipulado de las naciones y la oración virtual, y el día jueves tenemos, ¿verdad?, la escuela de crecimiento ministerial Edén, gloria al Señor. Ahí le esperamos también, ¿verdad?, para que sigamos creciendo. Me disculpo porque esta semana tuvimos un inconveniente, gloria al Señor, de un trabajo que se hizo aquí en la casa, y de momento surgió una emergencia y tuvimos que suspender la transmisión, pero gloria al Señor, no se apure, que lo mejor que hizo Dios es día tras día. Así que le invitamos martes a las 8, jueves a las 8 de la noche y luego el domingo nuevamente a la 1 de la tarde por estos medios.